Misericordia,
Señor de los cielos, esta noche, Señor, en tus manos entregamos nuestra vida. Sabemos que tú encaminarás a los humildes por el camino del bien. Él enseñará a los pecadores el camino, y todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y tus testimonios. En esta noche alabamos tu nombre, te damos gracias, reconociendo que tú eres único, que tú eres Dios, que tú eres verdad, Señor. Y te pedimos que sigas en este lugar llenándonos con tu presencia. Pongo delante de ti mi vida, Señor, para que seas tú hablando a través de mi vida. Que uses, Señor, mi vida para hablar, Señor, tu palabra. Que salga solo de mi boca, Señor, la palabra que está escrita, Señor, para que sea Dios de los cielos haciendo lo que tiene que hacer, porque dices tú, Señor, que envías tu palabra para hacer la obra que tú has querido, Señor. Que esta palabra llene la vida de tus hijos, Señor, y los reconforte. Te pido que sigas con nosotros, llenándonos con tu Santo Espíritu, que respaldes nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 19. Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Señor, te damos gracias, hoy bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria, el honor, la alabanza. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyéndonos de tu Espíritu, Señor, para que este mensaje edifique en la fe a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesús. Vamos a leer la versión en lenguaje actual. Jesús les contestó: destruyan este templo y solo en 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron: para construir este templo fueron necesarios 46 años, ¿y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Bueno, la verdad es que en este pasaje del Evangelio se nos revela una verdad muy importante. Es la poca inteligencia que mostraron los contradictores de Jesús, que fueron muchos: los fariseos, los saduceos, los escribas. Toda la casta religiosa de la época se oponía al ministerio del Señor Jesucristo. Y como sabemos, fue una posición de principio a fin y cada vez más intensa, que culminó en la muerte, en el sacrificio expiatorio. Esto porque estaba determinado en el propósito eterno de Dios Padre. De lo contrario, no lo hubieran podido hacer. Esto se hizo porque estaba determinado por el Señor. Entonces, nada que los hombres nos propongamos hacer en contra del propósito y voluntad de Dios, si no está permitido por el Señor, no lo podemos hacer. Así movamos cielo y tierra para intentar lograrlo, pero no lo vamos a conseguir. Jesús muere en la cruz porque era un plan en el propósito de Dios. Y porque el Señor, Dios Padre y Dios Hijo lo sabían perfectamente. Entonces, en este pasaje vemos la escasa capacidad para discernir las palabras del Señor. No mostraban ninguna capacidad en realidad. Es decir, estaban bloqueados mentalmente, no podían entender. En algún pasaje el Señor les dijo: ¿por qué es que mi palabra no haya cabida en vuestros corazones? Les quedaba demasiado difícil entenderlo, comprenderlo. Prácticamente era una ceguera total. En 2 Corintios 4:4 la palabra nos dice algo importante.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una palabra bastante importante para tenerse en cuenta. Nos habla del Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Es una ceguera espiritual. Permanecen en ceguera espiritual hasta el día de hoy. Ya casi por 20 siglos. Uno no se explica la obra del diablo tan poderosa y tan contundente en esta gente. La palabra también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, nos dice lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aún el versículo 13 es importante. Aquí con esta palabra se demuestra que el propósito de Dios Padre al enviar a su Hijo inicialmente fue salvar a sus connacionales o compatriotas, a los de su tierra, a los propios judíos, pero estos no quisieron, estos no, por su incredulidad no accedieron, no entendieron por su ceguera espiritual, que permanece hasta el día de hoy, aunque parezca increíble, porque los judíos hasta el día de hoy, o los israelitas hasta el día de hoy, tienen a nuestro Señor Jesucristo, para nosotros Dios y Salvador. Creemos plenamente en Él. Nosotros, que somos los gentiles, los extranjeros, nosotros creemos en Él. Lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo consideramos, óigase bien, Dios. Para nosotros Jesús es Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Importantísimo para nosotros. Es la piedra angular. Pero para ellos es un hereje. Para ellos es un falso profeta. Para ellos es un pagano. Es un charlatán. Así se lo considera allá en Israel a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos dirigimos a Él con pleno respeto. Nosotros nos humillamos. La palabra dice, ante Él se humillará, doblará sus rodillas todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. O sea que para nosotros la palabra de la cruz es verdad, es una verdad incuestionable. Una verdad que no la ponemos en discusión, que no aceptamos cualquier planteamiento en contra de nuestra fe en el Hijo de Dios. Entonces, aquí la palabra nos dice, a lo suyo vino, o sea, a su propio pueblo, y los suyos no le recibieron. Queda como testimonio. La palabra es el testimonio escrito. Así como se dio hace más de 20 siglos, así quedó registrada
la palabra en las Escrituras y tiene una validez tan grande que aún el mismo Señor Jesús en la tentación en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, lo que esgrimió el Señor Jesucristo es la palabra escrita. Escrito está. Eso es otro fundamento que no se pone en tela de juicio por parte de los creyentes. Si está en la Biblia, no hay refutación que aceptemos. Pueden decir que no, pueden decir que la Biblia no es inspirada por Dios, porque la misma Biblia dice que es inspirada por Dios. Pero los hombres dicen un montón de perversidades y contradiciendo la verdad de Dios. Nosotros no lo aceptamos. Para nosotros no hay discusión. Creemos en Jesús como Redentor, como el Hijo de Dios enviado, que murió en la cruz por nosotros, el sacrificio sustitutivo. Él se puso en nuestro lugar para darnos salvación, darnos vida eterna, la cual la tenemos, ya está otorgada. Ese es otro convencimiento. De modo que nosotros consideramos al Hijo de Dios como el mismo autor del universo, no solo como el creador de la tierra y de todo lo que hay en la tierra y de la humanidad, no. En el Evangelio de Juan dice que es el autor del universo. Y entonces tendríamos que irnos un poco a considerar un poquito sobre el universo, considerar, adquirir un poquito de conocimiento del universo. Y por más que estudiemos, no vamos a conseguir sino unas partículas de conocimiento, si se me acepta esa forma de expresarlo. Por ejemplo, lo que sabemos es que el planeta Tierra es como una cabeza de alfiler en el universo. Así somos de pequeños. El planeta Tierra es como una cabeza de alfiler en el universo. Es para que lo consideremos. ¿Sí? Y también nos dan datos la NASA y de los estudios que han realizado. Por ejemplo, dicen que el planeta Tierra alcanzaría con todo su tamaño 1.000.000 de veces en el Sol. Y que a su vez el Sol, que no es la estrella más grande, alcanzaría en otras estrellas una cantidad de veces innumerable. Así es de grande el planeta. Un telescopio que mandó, que usó, no sé si hasta ahora lo estén usando, hace unos 30 años, un telescopio de la NASA, para ese entonces lo más avanzado, captó una imagen en una galaxia que está a 31 millones de años luz de la Tierra, 31 millones de años luz de la Tierra. Y los científicos afirman que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Hágame el favor de calcularme esa cifra, 31 millones de años luz. Y yo recomiendo mirar ese video que se encuentra en YouTube. Lo que captó ese telescopio fue la cruz del Calvario. Aunque suene increíble, una imagen allá en lo remoto del universo. Una imagen que refleja la cruz del Calvario. Lo que demuestra que es
tan importante el acto expiatorio del Señor Jesucristo que aún el universo nos habla de Él. Pero esta generación no creyó en Él, mas a todos los que le recibieron, o sea, a los gentiles, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, qué maravilloso. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y a la salvación otorgada no tenemos que añadirle absolutamente nada. Estamos plenamente justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la palabra nos dice en Romanos 8:32 que a los que escogió también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es un plan perfecto que ya está consumado. El Señor lo dijo en la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre. Consumado es. ¿Qué debe hacer el hombre? Creer en la palabra del Evangelio, por una parte, y por otra, arrepentirse de los pecados, no más, y tiene entrada, va a tener entrada al reino de los cielos. Solo por esas dos demandas de Dios, creed en el Evangelio y arrepentimiento de pecados. Y ya estamos escritos, nuestros nombres en el libro de la vida, no serán borrados, permanecerán ahí por la eternidad. Y somos la iglesia, somos la joya, somos la joya de la corona de Dios. Es el pueblo mejor tratado por el Señor. Nosotros, la iglesia, somos privilegiados, tanto que ni siquiera podemos imaginarlo. Somos recompensados, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aún, y aunque esto suene un poquito a controversia, puede ser, aún superamos al pueblo escogido de Dios. ¿En qué sentido? En que el Señor dice, os despertaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Y por qué? Porque el Señor indignado, óigase bien, indignado por el rechazo de los naturales, o sea, de sus hijos naturales, se proveyó a sí mismo un pueblo extranjero creyente, que somos los gentiles que hemos creído en Él. Y somos galardonados, somos recompensados por nuestra fe y somos tratados muy bien, de una manera preferencial, para que entendamos los privilegios que tenemos. Pues tenemos que irnos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Nos dice en el verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la iglesia que ya está en el cielo. Y esto en el lenguaje o en la aproximación mejor profética, ya nos están contando a nosotros también, a usted y a mí, cuando estemos allá en la gloriosa presencia de Dios. Y nos ha hecho para nuestro Dios, mire,
reyes y sacerdotes. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué palabra tan maravillosa. Nosotros reinaremos sobre la tierra durante el milenio y después del milenio, eternamente. Estaremos también gozándonos de la nueva creación de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Somos inmortales. Si uno se pone a considerar los grandes privilegios que hemos adquirido y aún la nueva naturaleza del creyente, pues no vamos a terminar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como hemos dicho en otras oportunidades, y lo volvemos a decir hoy, la incredulidad es una desgracia. Aunque el diablo en su astucia les hace creer a los incrédulos que son muy sagaces, que son muy especiales, que ellos no comen cuento, como se dice, entre comillas, ellos no comen cuento, ellos no tragan entero, porque así lo dicen. Nosotros no tragamos entero, no comemos cuento de esas tonterías. Eso es para tontos, lo dicen. Eso es para fanáticos. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué les espera? Algo terrible, hermanos. ¿Qué les espera? La separación eterna de Dios con respecto a ellos, en un lugar horrible que se llama Hades, Seol o infierno, hasta que venga el juicio del gran trono blanco. Ahí van a cambiar de morada. Ahí van a cambiar de morada, óigase bien. Se van a trastear del Seol o del infierno a un lugar peor, que se llama el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el resultado de su incredulidad, de su astucia. Así como aquel personaje humorístico, muy célebre, muy conocido, que decía, no contaban con mi astucia. Pero la astucia de ellos los va a trasladar a un lugar de desolación, abominable, un lugar que uno difícilmente podría encontrar las palabras para describirlo. La Biblia nos dice, es un lugar de castigo, de horror, de espanto, de tinieblas, es un lugar de juicio, de separación, de soledad profunda. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es un lugar de donde no se sale. Se va a salir. Los convictos que están ahí van a salir al final del milenio, nos dice la palabra de Dios, que será el juicio del gran trono blanco. Y
los condenados. O sea, la sentencia de Dios se va a ratificar para los condenados y van a ser trasladados a un lugar mucho más horrendo que se llama el lago de fuego y azufre. En cambio, para nosotros, ¿qué nos dice la palabra? Que somos linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que gobernaremos y reinaremos con el Señor, que somos la esposa del Cordero, que hay habitaciones, casas o mansiones para nosotros que nos están esperando en el cielo, que aún en el juicio para los salvados, que se llama así, 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese es un juicio, pero para los salvados, en el cual no hay condenación. Solamente va a haber recompensas, galardones, va a haber coronas para los que mejor profesaron la fe con obras. O sea, para todos aquellos hombres y mujeres que se dedicaron a hacer la obra de Dios, a cumplir el llamado de Dios en sus vidas, y lo hicieron con fervor, lo hicieron con amor. Ellos van a ser galardonados, van a recibir premios, coronas, recompensas. Y otros no, porque no lo hicieron, pero no serán condenados, están en el cielo, pero no serán premiados. No se subirán al podio, quiere decir. Una élite de la iglesia subirá a los podios del Señor y serán premiados, galardonados. Dios permita que usted y yo estemos entre ellos. Declarémoslo en fe, que así sea. Porque todos los que nos ocupamos de las cosas santas, de las cosas sagradas, por ejemplo, la predicación del Evangelio, eso justamente es lo que va a ser premiado. La predicación del Evangelio a toda criatura, la lectura de la Biblia, el hábito de leer, de estudiar, eso también va a ser premiado. El servicio a los santos, las consejerías, el pastoreo, pastorear la grey de Dios, que cuando venga el príncipe de los pastores recibiréis la corona, dijo el apóstol Pedro. Y bueno, cantidad de cosas que nos esperan buenas, excelentes. Seremos librados del día de la ira. Eso es algo espectacular, tremendo. El día de la ira está cerca. Y nosotros, la iglesia, seremos librados del día de la ira poco antes que comience la gran tribulación, los 7 años de tribulación que no se han visto en la historia de la humanidad ni se volverán a ver. No ha habido cosas tan terribles desde la historia de la humanidad hasta ese tiempo. Esos días o esos años de juicio, pues la iglesia no va a estar. La iglesia va a estar en el cielo. Y como dice aquí, mire, en Apocalipsis 5, que nos habla de cuando el Señor desata los sellos. Y están los 24 ancianos ahí presentes que representan a la iglesia, a la totalidad de la iglesia. Y nosotros estaremos ahí con el Señor justo en el momento en que Él se disponga a abrir los sellos. Capítulo 5. Que decían, o sea, los ancianos, los 4 seres vivientes también, que decían: hagamos el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos, nosotros, la iglesia, la totalidad de la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 6 comienza el Señor a desatar los sellos. Es importante considerarlo. Entonces, aquí la palabra, irónicamente, ellos se refieren al Señor Jesús de una forma contestataria. En 46 años se reconstruyó este templo, y tú dices que en 3 días lo vas a volver a edificar. Ellos no entendieron el lenguaje espiritual del Señor, no lo entendieron. Ellos estaban pensando que estaba hablando del templo físico, pero el Señor estaba hablando de su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Y en otro pasaje les habla, ¿no? Cuando piden señal. Pedir señal es propio de incrédulos, porque las personas de fe nunca pedimos señales. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame una señal. Eso es propio de incrédulos, de religiosos. Entonces, dice, la generación adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos quedaron locos, se puede decir, con esa respuesta del Señor. No la entendieron. No la entendieron. Y creo que hasta el día de hoy no la entienden. Lo que les quiso decir el Señor en ese pasaje es que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Les estaba profetizando. El Señor dejó mucha profecía para que entendamos los tiempos y las señales. Pero no entendieron. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, también en otro pasaje, Lucas 13:34, el Señor les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y el verso siguiente les dice, he aquí vuestra casa os es dejada en el desierto hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. También es profecía. 2 días antes de su sacrificio en la cruz, al entrar a Jerusalén, el Señor llora, se lamenta por la impiedad de su pueblo, la incredulidad de su pueblo. Porque él sabía lo que le esperaba. Sabía que
le esperaba la muerte, el sacrificio, pero a Israel también le esperaba la muerte espiritual. Israel muere espiritualmente cuando no aceptó a su Mesías. Y hasta el día de hoy están muertos. Hasta este día. ¿Cuándo van a volver a vivir? Cuando se consuma el plan de Dios. Cuando se llegue al final de la semana 70 de Daniel o al final de la gran tribulación. Cuando ellos se vean acosados por sus enemigos, que invadirán su país, lo van a invadir, van a entrar por el valle de Armagedón, más de 200 naciones en contra de Israel con un solo propósito: destruirla, borrarla del mapa. Eso se va a cumplir, está escrito. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que vuestra redención está cerca, dice el capítulo del Evangelio de Lucas 20:21. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su redención está cerca. ¿Cuándo van a creer? En ese momento, cuando ellos se vean perdidos. Entonces verán la señal del Hijo de Dios. La señal que saldrá como un relámpago que sale del oriente al occidente. Todo ojo lo verá. Entonces entenderán que es Jesús, el Hijo de Dios, el que clavaron en una cruz. Los sobrevivientes, que serán muy pocos. Los sobrevivientes de Israel y los sobrevivientes de toda la gran tribulación en todo el planeta. Recordemos que 1/3 parte de los habitantes de la tierra van a sobrevivir. 2/3 partes morirán. Cuando dice en Apocalipsis 1:7, he aquí vengo en las nubes y todo ojo lo verá, se está refiriendo a esa tercera parte de la humanidad que sobreviva. Entre ellas los judíos. Entonces entenderán, ahí van a renacer espiritualmente. Todo ya está en el plan perfecto de Dios determinado y así se va a cumplir. Entonces oremos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria, el honor, la alabanza. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has permitido transmitir para la iglesia, para que sea edificada en la fe, para que la iglesia entienda la importancia de conocer el plan profético de Dios, las señales para este tiempo, para que nos dispongamos a entender lo que viene para el mundo y viene para la humanidad. Que nos dispongamos también a entender cuál es la parte que nos corresponde a nosotros los salvados. ¿Cuál es el compromiso que tenemos delante de ti? Uno de ellos, indudablemente, es la predicación del Evangelio mientras estemos aquí en la tierra. Y otro es la oración, la intercesión por los perdidos. Para que, por tu buena voluntad, por tu misericordia, algunos de ellos sean sacados de ese día que se llama el día de la ira del Señor. Hemos venido pidiéndole a la iglesia que ore por sus familiares, ore por sus amigos, ore por sus compañeros de estudio, de trabajo, que hagamos una lista, cada familia, en cada familia debe haber una lista de oración.
y debemos estar levantando rogativas al Señor con nombre propio por esas personas, para que en esa misericordia de Dios grande, infinita, Dios tenga a bien inscribir sus nombres en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que le espera a la humanidad es algo terrible. Tú no vas a querer que tus familiares vivan eso, que tus conocidos pasen por eso. La iglesia no va a pasar por eso, pero nuestro deseo, nuestro fervor debe ser que gente que nosotros conocemos tampoco pasen por eso, que crean, que reciban el amor de la verdad para ser salvos, que reciban el precioso evangelio de nuestro Señor para ser salvos. Es tan fácil lo que nos ha tocado a nosotros, creer, sencillamente creer, e invitar a otros a que crean. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.